Muy buenas. Mientras crecen las declaraciones, sobre todo en Alemania, sobre el peligro que tiene para la economía europea un corte del gas ruso, empezamos a ver con los datos de junio que ya tenemos del cierre del mes, cómo Europa se ha visto en medio de Rusia y Estados Unidos, siendo la que de verdad está perdiendo en todos los frentes. Fíjense en los datos que nos encontramos en este mes de junio sobre el gas en la Unión Europea. Fíjense porque el gas está ahora mismo en el entorno de los $148, el rango de precios está entre los 12 y los $15, es decir, la Unión Europea está pagando entre 10 y 12 veces, de 10 a 12 veces, su media a largo plazo. Es decir, el momento ahora mismo es complicadísimo porque Europa sí está teniendo un empuje, un aumento de los precios importantísimo. Solo en el mes de junio, desde principios de junio, ha tenido un 87% de aumento el precio del gas en Europa. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos, donde hay una planta, la de Freeport, que exportaba el 15% del gas natural licuado hacia Europa, en una situación en la que primero era que un incendio iba a provocar que se cerrara unos días, unas semanas, y ahora estamos que hasta principios de octubre no se reabrirá? Estados Unidos ahora mismo tiene el precio del gas natural disminuyendo en el mes, desde el inicio del mes de junio, un 37%. Ojo, Europa aumentando un 87% desde el inicio de junio, Estados Unidos cayendo un 37%. El punto ahora clave es ver cómo, mientras la Unión Europea está pagando entre 10 a 12 veces su promedio a largo plazo en el precio actual, Estados Unidos está pagando 1,9 veces su promedio a largo plazo. Desde el 6 de junio, el precio cayó de 9,3 a 5,73, una disminución que está en ese 38%. El punto ahora es clave porque Alemania dice que Rusia, antes o después, tiene pinta que puede hacer un corte del gas ruso, pero el gran problema para Europa ahora mismo está viniendo no por el peligro del corte del gas ruso, que también a medio plazo, sino por ese empuje en el corto plazo que le está dando Estados Unidos al traer ese gas natural licuado, subiendo los precios en Europa en esos porcentajes que le estamos contando, en ese entorno del 87%, casi un 90% desde el inicio de junio, aunque luego ha tenido un pequeño recorte también el gas natural en Europa. El movimiento al alza de los precios ha sido vertiginoso frente a lo que se está viendo en Estados Unidos. Es a Europa quien le está impactando todo el movimiento del gas natural por verse en medio de la pelea económica entre Rusia y Estados Unidos, siendo ahora mismo Europa el gran perdedor, con muchísima diferencia a nivel industrial, a nivel simplemente del precio que está pagando por ese gas natural, pero sobre todo a nivel inflación. Ese aumento de los precios está viniendo repercutido sobre todo porque Europa se ha plegado a comprarle a que sea Estados Unidos ese principal proveedor de la Unión Europea, que además con ese corte en Freeport, en la planta de Freeport, se ha visto un movimiento inesperado por parte de Europa, y es el descenso de los precios en el gas natural en Estados Unidos, ayudando a Biden en la contención de la inflación mientras se disparaba en Europa. Ese gas natural que se exportaría a la Unión Europea por parte de esa planta de Freeport, ahora mismo no lo haría, y eso aumenta además el suministro en Estados Unidos y disminuye el suministro en Europa, en la Unión Europea. Ojo, porque el movimiento es clave en los próximos meses, cuando todo el mundo apunta, todo el mundo mira hacia Putin sobre la posibilidad de un corte. Ahora el punto fundamental que está en la cabeza de los analistas es hasta qué punto Alemania empieza a hablar del racionamiento energético. Si lo hace, ahí Rusia podría adelantar el corte de suministro, viendo la debilidad europea, la transparencia en la información de la Unión Europea, de Europa, en este caso de Alemania, choca con las tinieblas a la hora de ver la información, a la hora de ver los pensamientos que tiene Rusia sobre el corte. Fíjense que por un lado hay transparencia total, debido a que los ciudadanos quieren ver todo el detalle, pero no conocemos desde la parte de Rusia cuál es el movimiento de corte o de reducción. Ahora mismo los analistas dicen que se ve más cerca una reducción abrupta, pero no un corte total, que sería todavía más perjudicial para Europa. Un corte frente a lo que se pudiera pensar
podría y daría además a Europa la necesidad del cambio, la necesidad hace virtud, pero un movimiento solo de reducción podría dejar a Europa todavía con esa entrada de gas de Rusia generando incertidumbre de cuál es el caudal que llega hacia Europa, pero con un movimiento de los precios en Estados Unidos, bueno, de los precios del gas natural que viene de Estados Unidos, que está poniendo en jaque la inflación europea y con ello también el miedo de Europa de un movimiento de protestas sociales que cada vez se ve más cerca si esta situación no cambia. Mientras todo el mundo mira a Rusia, ojo, porque el movimiento del precio en Estados Unidos está ahora mismo siendo la clave fundamental del aumento de los precios, viendo cómo en junio ese aumento del 87% no estaba previsto por parte de la Unión Europea y pone en jaque gran parte de los planes antiinflación.